perseverantes a cada cosa que el Señor nos ponga para lograr lo que el Señor estamos llamados a hacer, llevar la palabra de Dios, no darnos por vencido por ninguna razón, nos dice el Señor. Así que aquí estamos, nuevamente aquí estamos dándole la gloria y la honra al Señor. Gracias nuevamente por esa paciencia que tuvieron con nosotros para esperar, conectarnos una y otra vez. Así que gracias, bienvenido a su radio, Radio Fe Atlanta, la voz de Dios para el mundo. Gracias al Señor por este nuevo día que nos regala, porque solo es Él el que nos permite estar aquí de pie, nos permite traer una palabra de vida, nos permite llevar el alimento que Él nos ha dado y nos ha proporcionado primero para que lo podamos compartir con nuestros hermanos. Así que espero que estén listos para el programa de hoy. Yo estoy muy emocionada porque estudiando y mirando estas disciplinas, son buenísimas armas que nos van a ayudar mucho para pasar el tema de semanas anteriores que vimos acerca de las estrategias espirituales. No hay como el ayuno y la oración. La oración tiene poder, la oración de un justo tiene poder ante los ojos del Señor. Y por eso hoy vamos a continuar hablando acerca de la oración. Así que estén listos. Vamos a orar primero para entregarle este tiempo al Señor y nos vamos a poner en sus manos, en manos del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo obrando. Si tiene usted alguna petición de oración, háganos, que al final vamos a estar orando por todas las peticiones que usted tenga. Así que, amado Padre precioso, amoroso, el más hermoso, el más lindo, el Rey de mi vida, de mi corazón, el que me acompaña, el que guía nuestros pasos, el que está atento, el que su ángel siempre acampa sobre nosotros. Eres tú el más majestuoso, el maravilloso. Eres tú nuestro Señor. Gracias por tanto, Padre. Gracias por este día que nos permitiste abrir nuestros ojitos a nuestra familia, a nuestros hijos, esposos, padres, hermanos, hermanos en Cristo. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Señor. Hoy te venimos con un corazón dispuesto y abierto a aprender tus maravillas, Señor. Venimos con ese corazón constricto, humillado, a recibir tu santa palabra y tu santa guía, Señor, para que podamos ser lumbreras a nuestros pies, Señor, para que podamos guiar y ser luz en otros lugares a través de tu palabra. Señor, que sea de bendición, sea el Espíritu Santo guiándonos en este tiempo, y bendice a cada persona que está ahí escuchándonos, a su familia, cualquier persona que tenga una enfermedad, Señor, levántalo y en el nombre de Cristo creemos que son sanos, transformados tanto en cuerpo, alma y espíritu, Señor, y que se alinean a tu voluntad. Así también, Señor, creemos, Padre Santo, que grandes son tus maravillas cada día, Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo empezamos este programa siendo guiados por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Así que, hermanos, listos. Ahí están en sus marcas. Entonces, lo que veníamos hablando las semanas pasadas, el viernes pasado no pude estar, pero aquí estoy, acerca del clamor que encierra el poder de la oración. El clamor encierra un gran poder, no de parte de nosotros, sino es el poder que nos da el Padre a través del clamor. Dice la misma palabra: invocaréis mi nombre y vendréis y oraréis a mí y yo los escucharé. Es hermoso saber que tenemos a alguien que nos escucha, que está pendiente a nuestro clamor, a nuestras peticiones ante el Señor. Y por eso el mismo Señor declaraba en su palabra: por eso os digo que pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si tú ves el contexto, todo esto siempre pide una parte que nosotros tenemos que hacer. No crea que todo lo va a hacer el Señor. Hay una parte, la parte imposible la hace el Señor, la posible la hacemos nosotros. Entonces, porque dice que el que todo pide, recibe. Si no pedimos y no sabemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no vamos a recibir. El que busca halla y el que le llaman abre.
cuánto tú estás llamando a la puerta del Padre, clamando por esa petición, clamando por esa enfermedad, clamando por esa situación que estás viviendo, cuánto lo buscas desesperadamente para encontrar una respuesta del Padre, no de fallecer si sientes que no te ha respondido. Él responde a su debido tiempo y cuando Él crea que es necesario. Él no llega ni antes ni después. Él llega en el justo a tiempo. Así que no desesperéis. Hablamos también que el orar era un diálogo, es una conversación con nuestro Padre, no vanas repeticiones, sino es hablar. Y te puedes pasar horas porque hay mucha gente que dice, bueno, a los 3 minutos yo ya no sé qué decirle al Señor. Tú puedes pasar horas hablando con Él cuando tú lo haces tu amigo. Tú pasas horas y no te das cuenta porque es una conversación que tú tienes con el Padre. Mira, tú empiezas a hablar con Él como si fuera tu amigo. Padre, me pasa esto, este es mi corazón, está sintiendo esto, ayúdame en esta circunstancia, no estoy entendiendo. O sea, háblale. Y cuando quieras tener una respuesta, la otra parte que te conteste, muchas veces Él lo hace por la palabra, por un hermano, por una prédica, por tu pastor, por una persona que te envía, pero Él siempre responde cuando Él sienta que debe responder. A veces es de una vez que te responde, a veces tarda unos días, a veces te hace sufrir y para que tú ores y clames, pero Él siempre está ahí. Es hermoso cuando tú entras en esos gritos indecibles, dice la Biblia. No es que estás gritando, no es algo que sale de aquí del corazón cuando sientes que ya no das más. Y Señor, por favor, respóndeme, respóndeme. Y el Señor viene a tu santo auxilio y a responderte todas las cosas que tú estás pidiendo. Siempre debemos invocar su santo nombre, alzar nuestro corazón, derramar tu alma enfrente de la presencia del Señor. La oración no es solamente hablar con Dios, también involucra escucharlo, como les decía. Es una comunicación, es una conversación unilateral que tenemos con Él. Cuando usted ora, usted espera que Dios le hable. A medida esto lo hará cuando usted está leyendo esa palabra, cuando escucha esa voz silenciosa, Él le dará quizás una visión. A veces se me vienen cosas, esto es cuando está adorando, Señor, esto es lo que te está preguntando. ¿Y sabes cómo sientes? Porque siente paz en el corazón. La otra vez orabas y no, esa no es la respuesta. Y Señor, necesito respuesta. Padre, le clamaba, Señor, y venían cosas. No, esa no es. Cuando es como que todo encajara, rema. Por eso dice que hay una rema en tu corazón, una revelación. O sea que todo se forma parte del conjunto y dice, esta es la respuesta que estaba esperando y que viene del Señor. Pero eso hay que buscarla, no llega así de la nada. Hay que entrar en comunión con Dios y estar prestos a escuchar esa voz de Dios, ese tiempo de oración. Él dará las respuestas a cada una de las preguntas. Él guía de día adelante y ayudará a colocar en orden cada prioridad que tú tengas. A veces Él dará un mensaje especial de estímulo para compartir con alguien con que usted está intercediendo y usted llevarle una palabra a alguien que quizás Dios le pone ese sentir en el corazón. Nuestro gran ejemplo siempre fue Jesucristo. Jesucristo fue un hombre tremendo de oración. Él nos dio una gran lección de la necesidad de someternos a orar. En aquellos días decía que Él se iba al monte a orar, pasó la noche orando, pasaba las noches orando. Y cuando era de día, Él iba y llamaba a sus discípulos, y de los cuales Él escogió 12. Antes de escoger esos discípulos, Él también dice la palabra que Él oró para que Dios le mandara y le mostrara quién eran esos 12 hombres que iban a correr esa milla con Él y que iban a estar con Él. Entonces, Él también nos muestra en su palabra cómo debemos nosotros orar, buscar antes de hacer cualquier cosa, de tomar cualquier decisión, pedirle al Padre que nos las muestre. Así que
encontramos varios aspectos que son importantes en tener en cuenta. El primero de ellos, Jesús buscaba un lugar apartado, secreto para orar. Así que es importante que tengamos un espacio, un lugar secreto, un lugar, no es que nadie lo sepa, no, un lugar donde tú puedas estar en esa presencia del Señor y que tú sientas que es el espacio de ustedes dos. La segunda, Jesús pasaba tiempo significativo en oración. No era cuestión de unos minutos, el tiempo pasaba y el Señor Jesús le encantaba estar con su Padre en oración. Eran horas enteras y se lo digo que cuando uno está en comunión con el Señor se pueden pasar horas, horas y horas. La otra vez me fui para la iglesia, quería orar un tiempo sola con el Señor y se me pasaron casi 5 horas y yo no me di cuenta, metida solita en la iglesia orando y orando y decía, oh, cómo se pasó el tiempo. Lloré, le dije, le reclamé, escuché su voz, me arrodillé, me tiré, caminé, lo alabé. O sea, tantas cosas de un tiempo tan hermoso pasar con el Padre y no lo sientes porque sientes que esa presencia inunda y el tiempo pasa y pasa y pasa. Entonces me imagino que Jesús le pasaba lo mismo, estar en la presencia del Padre. Y es un hábito extraordinario porque eso se va adquiriendo al paso de los días y cuando más te vas enamorando del Señor. Quieres pasar tiempo con Él hablando. La tercera, es importante la oración en la toma de decisiones. Jesucristo pasó toda la noche en oración en el momento trascendental, como les decía a ustedes, en el momento de escoger sus discípulos. Es decir, aquellos le acompañarían, esas personas que tú quieres, que te acompañen muy de cerca, que sean esos escuderos. Invierte tiempo, órale al Señor, Señor, pone esas personas correctas que vamos a correr esta carrera junto contigo, personas leales, personas fieles, personas de buen testimonio, personas que te amen, que solo tengan tu mirada. Eso era lo que oraba el Señor, que le diera esos tipos, esas 12 personas. Tras Jesús marchaban muchas personas, iban muchas personas tras de él, pero él decidió con quién estaría y en esa determinación lo eligió por medio de la oración. ¿Cuántas decisiones erróneas tomamos? Yo tomo todo el tiempo decisiones erróneas y equivocaciones. Quizá porque no he orado lo suficiente o no escucho la voz de Dios. Este tiempo en el proceso que pasamos de lo que fue la estrategia espiritual, Dios iba moldeando mi vida, iba pasando muchas situaciones. Y una de las cosas que aprendí, que espero seguirla poniendo en práctica porque todavía cuesta desaprender lo que traemos, es mirar lo que dice la palabra, escuchar, no dejarnos llevar por emociones, sino que me manda la palabra para no tomar decisiones erróneas y hacer cosas que no nos movamos solamente por el corazón, sino por la razón y el sentido común de lo que nos dice la palabra. Así que yo les invito, si tienen una decisión que tomar, primero consúltela con Dios, con sus líderes, con la palabra del Dios. En la sabiduría, en la cantidad de consejeros, dice la palabra, está la sabiduría. Y a veces como hombres queremos tomar la decisión de lo que diga nuestro corazón, pero la palabra es clara, engañoso es el corazón del hombre y por eso no podemos dejarnos llevar solo por lo que diga nuestro corazón, sino también por lo que dice la palabra del Señor. Hay formas físicas para orar. Podemos entrar a muchas formas, nos enseña el Señor cómo orar. Podemos orar de rodillas, hay muchos ejemplos de personas que oraron del Señor de rodillas, sugiriendo que era una práctica muy común. Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. Esteban cayó sobre sus rodillas adorando cuando fue apedreado. Pedro se arrodilló ante el cuerpo de Tabita para orar por ella antes que ella volviera a la vida.
Arrodillarse era un ritual que expresaba deseo de adorarse y rendirse ante el Señor. Hay mucha gente que le cuesta postrarse al Señor y prefiere de pie, pero yo siempre les decía la otra vez, arrodillarse, sentir reverencia. Mi Padre, más ni me arrodillo, me postro ante la presencia, ante mi Rey, no puedo mirarlo, no puedo tener mi cara levantada, sino un sentido de postración y de reverencia. Está la oración de pie, estar de pie ante el Señor. Esta también era una práctica común, quizás más común que arrodillarse, porque lo que le decía, le cuesta más. Uno de los casos más impactantes se encuentra en Crónicas cuando Judá estaba enfrentando la posibilidad de un ataque militar y Josafá invitó al pueblo a orar. Permanecieron de pie en la asamblea en la casa del Señor y oró por liberación y de pie delante de Jehová. Así que Ana también oró de pie, así que también se puede orar de pie si no podemos arrodillarnos en ese momento. Si estamos en una guerra espiritual, también es muy difícil guerrear postrada o de rodillas. Necesitamos mover nuestros brazos, necesitamos caminar y avivar ese espíritu y reprender demonios y sacarlo fuera. Entonces necesitamos estar de pie. Solamente eso de pie, pero cuando estás en reverencia a tu Padre y estás tranquilo, la mejor forma es postración. Sentados, también es una forma sentados, la práctica de orar sentados no es muy frecuente en la Biblia, pero no está totalmente ausente. Bueno ejemplo es el rey David, quien entró y se sentó ante Jehová y dijo, esta es la postura asumida por un individuo que busca instrucciones del Señor o por medio del profeta. Pues a veces estoy llorando y necesito instrucciones del Padre y tengo mi libreta al lado y voy apuntando por lo que me va diciendo y a veces voy manejando y voy orando y pues tengo que estar sentada y voy con mi libreta y voy así manejando chun chun y voy escribiendo chun chun, sin bajar la mirada y así escribo todo torcido, pero ahí escribo todo lo que el Señor me va diciendo en medio de esa oración. Acostados en la cama también lo encontramos en la Biblia, casos de personas que oraban de noche en su cama mientras están sobre su cama, recuerdan al Señor y meditan en Él. Esta es una postura que pone ese énfasis en la oración como oportunidad para meditar en las bondades del Señor y cuando buscamos su ayuda, a veces nos acostamos y meditamos en Él y nos quedamos orando dormiditos y así llegó el sueño postrado. Esta es la mejor forma para mí de orarle a mi Padre en postración. Cuando se postran las personas, se colocan todo su cuerpo de manera horizontal en el piso y su cara sobre él. Generalmente los brazos extendidos, a veces de rodillas postrados, facilita que el cuerpo se flexione. La postración se da a veces con poca frecuencia y está asociado con una de las formas prácticas de la Biblia. Por ejemplo, en Marcos 14:35 habla de eso, pero es fundamental una expresión de tributo, de sumisión a nuestro poderoso y a nuestro gran Rey. Esa es una de las formas de oración. El contexto religioso de esta postura se da de adoración. No se convirtió en un aspecto indispensable en la adoración de la iglesia cristiana porque Dios ya... porque muchos cristianos pues no les gusta postrarse, pero sí ya Dios nos manda esa forma de reverencia y que estaba accesible ante su presencia de poder de postrarnos. Así que ahí les di las diferentes formas que podemos postrarnos o sentarnos o arrodillarnos a hablar con Dios. ¿Qué reglas debemos tener para orar? Ahí hay un versículo en Mateo 6, 7, 8 y dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues
semejante a ellos, puesto que vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Algo también que me llama mucho la atención es que siempre oremos cuando vamos a orar por alguien, centrémonos en orar por las peticiones de esa persona, no por nuestras peticiones, nuestras necesidades, sino oremos por las necesidades de la persona que está requiriendo la oración. Muchas Muchas personas creen que también la oración es efectiva por lo largo o la fluidez de palabras. No es por lo que hay en tu corazón. El corazón es el que va a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón para Jesús? ¿Qué es lo que sale de ahí? Entonces, adorar, decir cosas hermosas a nuestro Padre. Dice la palabra en Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por eso sean pocas tus palabras, que tus palabras sean significativas para el Señor. El Señor mencionaba 3 reglas para la oración. Una, que no usáramos vanas repeticiones. No es que las repeticiones sean malas, lo que es malo es la repetición vana, vacía, que no lleva, ni siquiera sabe lo que estás diciendo, pero estás repitiendo como un loro, pero no estás llevándolo del corazón. Cristo a veces usó repeticiones en la oración, igualmente Daniel, igualmente David, pero eran cosas que salían del corazón, cosas que estaban viviendo y si las volvían a vivir, pues las volvían a repetir. Hay varias cosas que no guardarán de usar vanas repeticiones en la oración. Un corazón sincero realmente conoce a Dios en forma personal y en los momentos a momentos a lo largo de todo el día va expresando lo que hay en su corazón hacia el Señor. Concentrarnos en nuestros pensamientos, concentrarnos en lo que le estamos hablando a nuestro Padre, fijando nuestra atención realmente en lo que decimos. Desear un compañerismo con el Señor, orando sinceramente, que esas palabras expresen intención, amor hacia lo que queremos con el Señor. También una preparación, preparándonos para la oración, meditando primero en la palabra de Dios, qué es lo que me dice el Señor, qué es lo que el Señor quiere que yo pida o por quienes quiere que interceda, porque la palabra también nos habla por quienes hemos de interceder. Si ustedes buscan en la palabra, se van a dar cuenta que no por todo el mundo debemos interceder, no por todo el mundo debemos orar, porque dice que el Señor, que muchas veces ni siquiera nos va a escuchar de lo que estemos hablando. Y si ustedes quieren entender un poquito más de eso, en Jeremías 7 y más exacto en Jeremías 16 nos habla de eso. Búscalo en tu Biblia, que dice tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que estos hacen que la ciudad de Judá y en las calles de Judá, no ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en Jerusalén? O sea, si tú lees el contexto, para que no digas que solo cogí el versículo, si ves el contexto, porque el contexto, si solo leo el versículo, es un contexto que te lleva un pretexto o algo así, es el dicho. Pero si tú lees lo anterior, nos dice por qué tipo de personas no debemos orar. Tómate el tiempo y analiza lo que dice Jeremías 7. ¿Por qué tipo de personas el Señor nos pide que no debemos orar? Y por ese tipo de personas, pues no gastemos el tiempo. Hay personas que están necesitando un clamor, están necesitando para que Dios los tornen una mirada al Señor. Entonces no es que vamos a decir por todo el mundo no oramos, no, hay algún tipo de personas que ya debemos de clamar, porque el Señor no nos va a oír como dice la palabra. Así que estudia Jeremías 7, te lo recomiendo. La segunda parte que el Señor decía, no hables mucho. La segunda regla, no hablemos mucho, porque
La oración nos abre los ojos en cuanto a no hablar mucho. Demasiadas personas piensan que la extensión equivale a cuánto yo le puedo decir a Dios. Más vale escuchar. Siempre le digo a mi esposo, escucha, escucha, escucha. Es bueno escuchar. Y más si viene del Señor. Es hermoso cuando a hombres de Dios nos hablan. Yo quedo como una niña escuchando cuando una persona sabia habla. Me encanta escuchar y saber qué Dios tiene para mí, qué puedo estar haciendo yo mal y que el Señor me quiere corregir, qué mensaje me está mandando el Padre. Entonces por eso el Señor dice, escucha, escucha, escucha más de lo que me puedas decir. Dios nos escucha la oración de lo que le hablamos, pero ya Él sabe, Él quiere decirnos qué hacer. No es que las oraciones largas estén prohibidas, no es eso, son oídas por Dios, pero Cristo oró y dice que oró toda la noche, pero también sabemos qué tipo de oración, no repitiendo lo mismo y lo mismo. Los primeros discípulos dice que oraron y ayunaron y buscaron a Dios durante 10 días esperando que viniera el Espíritu Santo. Dios no escucha la oración de una persona por su extensión, sino que Dios escucha su corazón y se derrama realmente delante de Dios lo que esa persona derrama delante de Él. La extensión nada tiene que ver con la devoción, pero sí un corazón sincero al Señor. Eso sí tiene mucho que ver cuando oremos con sinceridad, con amor, con lo que Él nos manda, porque eso es lo que Él ve. Tercera regla, confía en Dios. Dios conoce la necesidad del creyente antes que vamos a orarle al Señor. Entonces, ¿por qué debe orar el creyente? La oración demuestra nuestra necesidad y dependencia. Muchos decimos, pero si Dios conoce y sabe mis peticiones, ¿para qué oro? No, porque queremos mostrar la dependencia que tenemos de Él y nuestra dependencia de Dios. A veces las personas que no oran quiere decir que simplemente yo dependo de mi propia prudencia y no necesito pedirle nada al Padre. No, Él quiere que venga y le digas qué necesidad tú tienes de Él, que tú dependes de Él y que Él puede solucionar todas tus necesidades. La oración provee un tiempo para compartir con Él, para tener esa comunión, concentrarnos en el Padre y yo, y que no haya más nada alrededor. No es suficiente que el hombre transite por la vida y tenga su mente solo conocimientos de Dios, mas no tenga un tiempo de intimidad con el Señor. Dios conoce cada necesidad. Nosotros no tenemos que preocuparnos de que Dios conozca y supla esas necesidades. La preocupación realmente del creyente es servir y vivir en la presencia de Dios, tomando tiempo suficiente para tener ese compañerismo con Él. Él nos comparte y nos dice que tengamos comunión con Él. Tanto más conocerá así Dios nuestro corazón y nosotros aprenderemos a vivir y a depender del cuidado del Padre y aprenderemos a conocer las promesas que el Padre tiene para nosotros. Así que es necesario orar, sí. Es necesario pasar tiempo con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Rey. ¿Cómo Dios contesta nuestra oración? A través de la Biblia, a través de revelaciones, a veces tarda, a veces dice inmediatamente y a veces responde más allá de nuestras expectativas. ¿Qué dimensiones trae la oración? Nos podemos preguntar. Como decíamos, pedid, se os dará, buscáis, hallaréis, llamáis, se os abrirá. Las palabras pedir, buscar, llamar están en tiempo presente. La persona tiene que estar pidiendo todo el tiempo, tiene que estar buscando todo el tiempo y tiene que estar llamando todo el tiempo. Pedimos y a la vez buscamos la respuesta del Señor y a la vez estamos llamando a su nombre. Esto demuestra que la respuesta a la oración es más simple. Es una simple promesa para el futuro que Dios nos tiene. La persona que persevera en oración ya posee una respuesta. Quizás lo pedido todavía no se dé, todavía no ha ocurrido,
pero la fe del creyente sabe que Dios ha escuchado esa oración y que Dios contestará. Hay 3 dimensiones de intensidad para perseverar en esa oración. En esas dimensiones está el primero, pedir es el primer nivel de esas dimensiones. El pedir por medio de la oración es simplemente presentar una demanda al Señor, decirle al Señor y esperar su respuesta para recibir lo que Él tiene. La misma palabra nos dice en Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener nada. Combatís y hacéis guerra y no tenéis porque no pedís. La segunda es buscar. Es el nivel más profundo que puedes llegar en tu oración. Este nivel de oración es donde las respuestas no son tan inmediatas. Es cuando buscamos, le decía que de acá de dentro sale ese clamor y buscamos la respuesta del Señor. Los 120 en el aposento alto, donde ellos continuaron en oración durante 10 días para que viniera el Espíritu Santo. El Señor les dijo: no salgáis hasta que no sobrevenga el Espíritu Santo. Y estuvieron 10 días después que el Señor se fue aparte. Estuvieron 10 días más. Orando y clamando que el Espíritu Santo llegara, esa promesa del Espíritu Santo, buscando hasta que la respuesta llegara. Así que necesitamos buscar para que esa respuesta llegue a nuestra vida. Busquemos porque la respuesta siempre llega, aunque la visión tardara, ella llegará, dice en Habacuc: escribe tu visión en tablas, escribe, pero ella siempre llegará. Y soy testimonio vivo de cada oración. El Señor la ha respondido a su tiempo, no inmediato, pero todas las ha respondido el Padre. Llamar es un nivel profundo también. Es la oración que es persistente cuando las respuestas son más demoradas en venir. Eso lo ilustra en la parábola que Jesús dijo a Lucas 11. La persistencia también de Daniel, que continuó llamando a pesar que él no veía nada y no veía ningún resultado visible porque Satanás impedía ver la respuesta de Dios. Pero Daniel seguía clamando y seguía llamando y llamando y llamando. ¿Qué clases de oraciones podemos tener? Pablo requiere que los creyentes siempre oren con toda oración de ruego. Esto se refiere a las clases de géneros de oración, oraciones, súplicas. No podemos llegar tan soberbios ante la presencia de Dios a pedir algo. Usted llega a irle a pedir algo al presidente y llega con una sumisión, no viene con autoridad a pedirle algo al rey. Entonces Él nos pide que lleguemos con una acción de ruego, de súplica ante nuestro rey para pedir. La primera está la oración de adoración y alabanza. Es donde entramos a la presencia de Dios con adoración y alabanza. En Salmo 104 nos habla de eso, nos dice: entrad a las puertas con acción de gracia, a sus atrios con alabanza, dale gracias, bendecí su nombre. Siempre debemos entrar con una actitud agradecida ante el Padre. Adorar es dar honor, dar devoción. La alabanza no es solo dar gracias y es una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por quien tú eres en el Señor. La alabanza es descentralizarse de uno mismo y centrarse en Jesucristo. Usted debe rendir culto a Dios en espíritu y en verdad, porque la palabra también lo habla. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores del Padre se buscan adoradores en espíritu, en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios significa que usted rinde culto basándose en lo que Dios le ha revelado a través de su palabra. Adorar en espíritu es hacerlo tan sinceramente
en el poder del Espíritu Santo, de lo más profundo de su ser, poniendo primero sobre todas las cosas, sobre todas las otras personas, poniendo el Espíritu de Dios. Cuando usted adora en espíritu, usted permite que el Espíritu Santo pueda dirigir su adoración. Usted no usa fórmulas artificiales o rituales de adoración. Usted no repite simplemente cantos y oraciones, sino que usted habla del corazón. Es tan hermoso adorar al Señor cuando usted le canta de corazón y le da un cántico nuevo, y cuando ora y le canta en medio de la oración y le salen esos cánticos nuevos. Es hermoso adorar así a nuestro Padre. Entonces adoremos desde lo más profundo del hueco de nuestro corazón, de nuestra mente. Alcemos alabanzas a nuestro Rey, adoraciones con nuestra propia palabra. Esos son los cánticos nuevos. Podemos encontrar en los salmos varios cánticos de cómo era el corazón de David para alabar a nuestro Rey, con alabanzas audibles, gritando, alzando nuestras manos en victoria, aplaudiendo, tocando instrumentos, danzándole al Señor, postrándonos, arrodillándonos, regocijándonos. Hay tantas formas de alabarle a nuestro Rey cuando estamos en medio de la congregación y aun cuando estemos fuera de ella. Es hermoso gozarnos en la presencia del Padre. Solo un corazón agradecido y un corazón adorador entiende lo que estoy tratando de decir. ¿Cómo te regocijas en medio de esa presencia y de adoración a nuestro Rey? Cuando tú escuchas esa alabanza de júbilo, quieres saltar, danzar, remolinear, dar gracias al Padre, como lo hacía el pueblo de Israel cuando tenían esas victorias. Y eso es lo que nos ha llamado el Señor, que declaremos esa victoria, victoria, victoria. En el cuerpo y en la sangre de Cristo tenemos victoria, porque Él nos ha llamado a ser guerreros, valientes y esforzados. Y después de cada guerra el pueblo celebraba. Cuando David venía de cada triunfo, de cada guerra, celebraba con su pueblo. Así nosotros celebremos después de cada guerra que hemos tenido la victoria en Cristo Jesús. El segundo tipo de oración, una oración de compromiso. Esta es la oración que entregamos nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. Incluye oraciones de consagración, dedicación a Dios por su obra y sus propósitos. Entonces podemos orarle al Señor con un compromiso de que entregamos nuestra vida, entregamos nuestro alma, entregamos nuestro corazón al Padre. Así que tenemos un compromiso con Él. Oración, otro tipo de oración de petición. Cuando hacemos peticiones públicas ante el Señor, súplicas por algún hermano, súplicas por alguna situación que pasamos, deben hacerse peticiones según la voluntad de Dios, como Él lo ha revelado en su palabra. Las peticiones deben estar en los niveles de pedir, buscar y llamar. Acuérdense, cada vez que usted vaya a hacer una petición, pida, busque y llame, busque esa presencia, pida, pero vaya de corazón y de aquí, de las entrañas, le sale ese buscar y ese llamar a ese Padre que le dé una respuesta. La súplica es otra palabra de este tipo de oración. La palabra súplica significa pedir a Dios fuerte, suplicar a Dios en nombre de esa necesidad, porque Él es nuestro Rey y Él no tiene por qué dárnoslos todos, sino que le suplicamos a Él que nos tenga misericordia y nos dé según su voluntad lo que estamos necesitando. La cuarta, oración de confesión y arrepentimiento. Una oración de confesión y arrepentirse es pedir perdón. Mire, no puede haber arrepentimiento si usted no pide perdón. Realmente el arrepentimiento, uno conoce el arrepentimiento de una persona cuando pide perdón a los agraviados, cuando pide perdón al Señor, y cuando uno realmente se arrepiente, quiere ir donde las otras personas que cometió el agravio y pide perdón. Ese es mi termómetro. Cuando he cometido y sé que hice algo no agradable al Señor, pedir perdón.
pedir perdón a las personas y pedirle perdón al Señor. El Señor no puede perdonar los pecados que yo no le he pedido perdón. Ese es el pecado que Dios no perdona, el que yo no lo acepto y el que creo que estoy en razón y que yo tengo la razón. Cuando hay un corazón realmente arrepentido de lo que hizo, va y pide perdón al Padre y a las personas que pudo lastimar y hacer daño. Así que Dios nos pide que tengamos una oración de confesión y arrepentimiento. En primera de Juan 1:9 la palabra dice, si confesamos nuestros pecados a Él, ¿qué dice Él? Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos nuestros pecados, Él no nos podrá ser justo con nosotros, ni nos podrá limpiar de nuestros pecados. O sea que ese pecado sigue sobre nosotros, esos demonios siguen obrando sobre nosotros y vamos a seguir cometiendo la misma falta por donde quiera que vamos, porque Dios no nos ha perdonado, no porque Él no quiera, sino que no hemos ido, somos tan orgullosos que no hemos ido a pedir perdón a nuestro Padre, no hemos ido a arrepentirnos ante Él. Entonces por eso es tan necesario todos los días saca y arrepiéntete de tus pecados para que Dios te pueda limpiar todos los días de todo tu pecado. La quinta, una oración de intercesión. Oh, las oraciones de intercesiones, de clamor son tan poderosas. Intercesión es la oración por otros. Cuando tú te metes a la brecha a orar por otros, a interceder en medio. Señor, aquí estoy intercediendo por mi hermano, por mi hermana, por la gente perdida, por lo que tú me mandaste a orar, no por lo que ya tú me dices que no ore. Un intercesor es uno que toma el lugar de súplica por el caso de otro. Dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la haya. Así como Abraham se puso en medio de Lot y Sodoma y Gomorra, si hubiese 50 justos no la destruirás, si hubiese 40, 15, 20, 5 no la destruirás. Él se puso en la brecha como intercesor. Así Dios nos pone en la brecha que intercedamos por las personas que aún tienen la oportunidad, porque hay personas que ya sus oportunidades por su corazón tan duro ya no la tiene ante el Padre, porque la misma palabra en Tesalonicense dice que Él mismo mandará un espíritu engañador para que no puedan entender la palabra de Dios, porque se rebelaron en contra de las cosas del Señor, se rebelaron en contra de lo que dice el Señor. Y si quiere, búsquela en primera de Tesalonicenses, ahí va a encontrar el espíritu engañador que manda para cegar los oídos de las personas, porque ya ellos no entenderán por más que se los explique. Entonces aquí es donde debemos ser sabios y saber cómo van a ir nuestras oraciones, para que nuestras oraciones sean efectivas, para que nuestras intercesiones lleguen al Padre. Debemos orar bajo la voluntad y los parámetros que Dios nos manda en su palabra. Por eso es tan necesario que busquemos la palabra de Dios, que nos instruyamos en la palabra de Dios. Requisitos para la oración, para que Dios conteste la oración. ¿Qué requisitos debemos tener? Seguramente usted se está preguntando, ¿qué se requiere para que Dios responda a nuestras oraciones? La respuesta la encontramos en varios textos de la Biblia. Toda la respuesta de nuestra vida la encontramos en el mejor manual que Dios nos pudo dejar en nuestra vida, fue la palabra de Dios. Ese es mi manual. Es como que quiero armar una bicicleta, no tengo ni la bendita idea, entonces me voy al manual, a las instrucciones, a ver cómo armo cada parte. Esa es mi guía, mi manual, la palabra de Dios, no mi corazón, porque engañoso es. La palabra de Dios, buscar hombres de Dios, buscar personas de Dios que me hablen, no de su corazón, me hablen con la palabra. Si usted me habla y yo le escucho con la palabra, porque está hablando es el mismo Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo sabemos? Primero que todo, creer en la existencia de Dios. Las Escrituras anotan que es de suma importancia tener un firme convencimiento sobre la existencia y sobre el poder supremo de Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Hay quienes pretenden que nuestro amado Padre responda a esas oraciones, pero su fe es superficial. En tales circunstancias no podemos esperar respuestas. Creer en Dios es esencial y es la respuesta. Llegará cuando creemos en Él. Segunda, creer en aquello que hemos clamado. La fe es el centro de la oración. Clamar en eso que Dios nos ha dado. La oración tiene un elemento fundamental, la fe. Es su eje principal, es la llave que nos abre puertas del trono de la gracia, en la cual vamos a procurar los milagros y romper cualquier esquema de la lógica que mucha gente dirá, no se puede, pero Cristo dice, sí hay poder en Cristo Jesús. Tenemos el poder y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la oración, teniendo fe tanto en nosotros como para las otras personas. Es un factor determinante, animar a la gente a seguir adelante en cualquier circunstancia adversa que esté pasando. Todo apunta que a pesar de que todas las cosas se vean oscuras, siempre va a haber algo extraordinario que va a suceder cuando un pueblo de Dios se humilla, ora y clama a Dios, hace cosas maravillosas. La fe es la que concede la victoria, victoria que nos ha concedido el Señor, eso es por fe. En las escrituras leemos que sin fe no podemos agradar a nuestro Padre y que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. El principio sencillo es la convicción. ¿Convicción de qué? Usted se puede preguntar. De que ocurrirá aquello de lo cual usted le está clamando. Es caminar con la tranquilidad de que aquello que necesitamos será atendido, será dado en el tiempo oportuno de Dios. Que hay un Padre, un ángel que acompaña y acampa sobre usted, cuidando sus pasos. Que como mi hijo me pide cosas que aún no le puedo dar, porque él no está todavía lo suficientemente grande para tener ciertas cosas. Entonces, pero sé que se las voy a dar en su tiempo, así nuestro Padre. Hijo, todavía no es tu tiempo, te estás preparando, estás creciendo, te estoy transformando para cuando ese día llegue, tú estés ahí plantado y sembrado. Y yo abriré la puerta de los cielos, abriré las ventanas de los cielos y todas las bendiciones caerán sobre ti, dice el Señor. Así que tú estás solamente preparado con fe de que todas las cosas llegarán al tiempo de Dios. El tercero, creer que no quedaremos avergonzados. Amén. En una de esas oraciones que tuve estos tiempos con el Señor, le decía, bueno, Señor, tu palabra dice que no nos dejarás en vergüenza. ¿Qué está pasando? Nuestros enemigos se levantan y van atrás de nosotros, quieren nuestras carnes y comer nuestras carnes. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo no los dejaré avergonzados. Ese es el tercer elemento en cuenta, es el convencimiento de lo que clamamos al Señor, que no quedaremos avergonzados. ¿Por qué? Usted lea Romanos 10:11, dice la Escritura, todo aquel que creyere no será avergonzado. Observe usted que al creer recibiremos aquello que hayamos perdido en nuestro corazón. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios de poder y de gloria, en el que hemos creído, espera que depositemos toda la confianza en Él y que expresemos nuestra confianza en Él cuando oramos a nuestro Señor. Así que Él nunca te dejará avergonzado. Así parece, todos los enemigos dirán, lo hemos vencido, ya le decían a David, ya acabamos con él, pero no contaban que el Espíritu de Jehová acampaba sobre él y que le daría la victoria en todas las guerras que fue David. Así el mismo Espíritu, el mismo Dios que tenía David, es el mismo Dios que tú y yo tenemos hoy enfrente, es el mismo Dios de ayer y hoy, es el mismo que está aquí al lado mío, es el mismo que
que cubre, que afila mi espada para la batalla. Es el mismo que me fortalece, es el mismo que en medio de la aflicción y el llanto escuchó nuestras súplicas, es el mismo que en medio del dolor nos dio esperanza de saber que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, que nos dio una vida de esperanza, nos dio una vida de fe, que no se trata de las pruebas, que vamos a pasar pruebas porque son necesarias, porque si no, ¿cómo vas a conocer a un guerrero si no pasa pruebas? Y Él nos tiene, dice que no te sobrevendrá prueba que no podáis resistir. Simplemente nos queda resistir a la presencia de Dios, nos queda resistir al llamado de Dios, porque solo nos debemos a Él. Así que, ¿en qué estás plantado tú? ¿Estás plantado en la arena o en la roca? Que cualquier circunstancia te lleva, o estás plantado en la roca y dices, cualquier cosa que venga no me sobrevendrá mal ni plaga, que no puedas tú vencer, Jesucristo. No me vendrá situación que tú no estés alrededor mío defendiéndome. Esa es la actitud que debes tener, querido hermano. Te invito que siempre clames a Dios, que clames con el poder del Espíritu Santo, que creas fe, tenga fe, que Dios puede mover montañas. Yo no puedo hacer nada, pero con mi Jesucristo del lado lo puedo hacer todo, lo puedo hacer todo, y nadie nos apartará del gran amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que esté alrededor de nosotros. Dice la palabra, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie me podrá separar del amor del Señor. Hoy más que nunca, si hace meses el enemigo trató de callar mi voz y hacer que dudara a través de las circunstancias, de las enfermedades, de que no estabas a nuestro lado, hoy nos reconfirmaste. Sanaste a mi padre un cáncer, lo levantaste, Señor. Sacaste ocultos cánceres que habían alrededor de todo lo que estaba alrededor de nosotros. Lo sacaste, Señor, a la luz, no solo el cáncer de mi papá, sino otros cánceres que habían alrededor. Y Dios levantó, lo descubrió, lo que Satanás tenía oculto, Dios lo sacó a la luz para dar victoria. Victoria sobre la vida de mi padre, victoria sobre la vida del ministerio, victoria sobre nuestra vida, victoria, victoria, victoria. Es lo único que podemos clamar, victoria en el nombre de Jesucristo. Así que gracias, hermanos, por todos los que estuvieron orando, por todas estas situaciones. Gracias por tanta amor de gente, de escuderos que estuvieron ahí levantándonos y siendo esas rocas fuertes. Así que vamos a mandar un saludo acá a la gente. Saludos a nuestro pastor Ignacio, a mi mamá que siempre nos escucha. Saludos a Lucy Quintero Angarita de Valledupar, mi prima también pastora. Que Dios te bendiga. Dice, buenos días, prima, Dios te bendiga grandemente. Gracias, Lucy, te bendigo a ti, a tu esposo, al pastor. Que Dios los guarde en su ministerio, también les dé fortaleza, porque ahora no es nada fácil, pero el enemigo está vencido y simplemente las circunstancias que llegan, Lucy, son para pararnos más fuerte y en la brecha, pararnos en la brecha. Y creer que todas nos hacemos inmunes a muchas cosas. A veces la vacuna es la enfermedad, ¿cierto? Nos tiene que mandar todas esas enfermedades o esas circunstancias para volvernos inmunes. Y así que en Cristo Él nos vuelve inmunes a esas circunstancias para seguir luchando por su reino, seguir luchando por lo que nos mandó. Nos manda saludos Rosemary, hermana Rosemary, bendiciones allá en el ministerio de Senda Antigua. Bendiciones, hermana. Nos pregunta la hermana Lucy, mi prima, ¿cómo sigue mi pastor Isra? Pues Ida sigue bien, Lucy, Ida se mejoró, Dios lo sanó, se le pudo sacar todo eso, no hubo necesidad de quimioterapia, confiamos en Dios, aún no responde, pero tengo la confianza que no va a haber necesidad y que ya está sano, está siendo el mismo Ida de siempre, juguetón y sonriéndole a la vida. Saludos a nuestra hermana María del ministerio
Y saludos al pastor, ahí está. Bendiciones, hija. No hay mayor conocimiento que estar conectado a Dios a través de su palabra. Esa palabra nos habla y nos orienta. Amén. Mari, Dios le bendiga, pastora. Un fuerte abrazo. Bendiciones, Mari, también del ministerio de Senda Antigua. Que Dios los bendiga. A su pastor Rolly, que Dios los guarde por donde quiera que estén. Saludo a nuestra hermana Mario Lea desde California. Que Dios la bendiga. Saludos a nuestro hermano José Gerardo, bendiciones, hombre guerrero y valiente también, que Dios lo azota, no lo azota, permite el azote porque lo está preparando para grandes cosas, pero Dios le da un espíritu de valentía también, o sea, no nos ha dado guerreros fácil, no, guerreros, de guerrero, vienen de Guerrero, México, por eso son guerreros. Saludos a nuestro hermano Fran, también tremendo hombre guerrero de Dios, que le da un espíritu de adoración y de guerrear también, de pelear la buena batalla, no se queda quieto, y no, que también junto con su esposa peleando la buena batalla. Así que gracias, que Dios los bendiga. Acuérdense, para atrás ni para tomar impulso. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de dominio propio y no de cobardía. Así que aquí estamos parados en la brecha, Señor. Así que el enemigo se tenga, porque si nos trató de destruir, Dios nos dio más poder y nos paramos con más fuerza a levantar lo que nos ha dado, a levantar su reino y a llevar la palabra de Dios, que no importa cuántos obstáculos, cuántos demonios mande, cuántas circunstancias mande, estamos preparados para vencer. ¿Por qué? Estamos preparados porque Él es con nosotros y Él es conmigo. ¿Quién contra mí? Así que el enemigo no podrá callar nuestra voz, no podrá callar a lo que estamos llamados a hacer, no podrá derribarnos. Así que, hermanos, cualquier circunstancia que pase, usted póngale la fe al Señor y déjelo que el Señor pelee sus batallas. Vamos a orar y nos despedimos, y el próximo viernes seguimos con este tema porque no creo que se haya acabado, y vamos a analizar el próximo viernes el análisis del Padre Nuestro. ¿Qué quería decir Jesús con el Padre Nuestro? Así que nos vemos la próxima semana y vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor amado, Rey precioso, Espíritu Santo. Podemos sentir tu presencia, Señor, podemos sentir tu corazón latiendo al lado de nosotros, Padre Santo. Podemos sentir ese espíritu de guerra que tú tienes, Señor, ese espíritu que ha sido transmitido a tus hijos, Señor. Guerra para defender lo tuyo, Señor, guerra para defender tu nombre, Padre Santo. Y aquí estamos todos estos guerreros y los que se conectan, Señor. Te pido, Señor, por mi prima, Padre, por esa pastora en Colombia. Sé que esta labor no es nada fácil, Señor. Levántale y dale fuerzas a ella, a su esposo y a su ministerio, Padre, para que puedan hacer lo que están llamados a hacer contigo, Padre Santo. Mándale fuerzas sobrenaturales porque las necesitan, Padre. Necesitan de ti a cada instante, y levántalos, Señor, en fe, que ninguna de las cosas que acontezcan los puedan hacer desistir del llamado que tienen hacia ti. Así bendigo a todos los pastores, a nuestro pastor Rolly también, a nuestro pastor Israel, a nuestro pastor Amilca, Señor, donde quiera que se encuentre, a cualquier pastor, Señor, los bendecimos, y que Dios les dé la fuerza de búfalo y que les dé ojos de águila, Señor, y una astucia como la serpiente, Padre Santo, para defender de obra. Te pido por mis hermanos del ministerio, Fran, el hermano José, el hermano Eno, hombre valiente y forzado, por mi esposo, el pastor Ignacio, Señor, bendícelos, Padre, por nuestra simiente, nuestros hijos, dale la fuerza para que ellos sean los siguientes que siguen a pelear esta batalla, Padre Santo. Bendice a mi madre, a toda mi familia y a la familia de cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos y ponlos en tu mano preciosa, Señor. Cárgalos como tu bebé hermoso y llévalos en la palma de tu mano hasta que podamos cumplir esa carrera y llegar hasta el fin. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye bye, hermano. Bendiciones.
Saludos, se me olvidó a Miriam y a la hermana Esperanza, bendiciones. Desde Colombia, la hermana Miriam, bendiciones. Bye, no los vi. A veces veo personas que no puedo ver y en la radio se conectan otras. Así que saludos para todos, bendiciones.